Así que dígale al que está a su lado, el mundo natural nunca va a afectar el mundo espiritual. Ahora lo espiritual afecta y se manifiesta en el mundo natural. Entonces de suma importancia que tú entiendas que hay personas dentro de la iglesia que andan conforme al hombre natural. Porque cuando Dios nos creó a nosotros, Dios nos creó a nosotros seres tripartitos. El hombre es una tricotomía. Diga conmigo, yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Tú no eres cuerpo, tú tienes un cuerpo. El cuerpo es la casa donde viven dos inquilinos. El cuerpo es el estuche donde están el espíritu y donde está el alma. Ahora, el día que usted entregó su corazón a Jesucristo, su espíritu se regeneró. Usted nació del agua y del espíritu nació de nuevo. En tu espíritu usted no puede pecar porque la simiente de Dios ya está morando en él y no puede pecar. De manera que en tu ser espiritual no hay forma de que tú peques, porque el hombre espiritual no razona. Diga conmigo, el hombre espiritual no razona, porque ha sido creado por Dios en santidad de la verdad. Dios ha colocado dentro de ti un hombre nuevo, conforme a Efesios capítulo 2 versículo 10. Diga conmigo, yo tengo un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo no razona. Ese hombre nuevo no puede pecar. Por eso la palabra dice que debemos andar en el espíritu. Es decir, debemos andar conforme al hombre nuevo. Porque hay personas que piensan que andar en el espíritu es andar moviendo la cabeza y hablando en lenguas. Hay personas que piensan que eso es andar en el espíritu. No, andar en el espíritu es andar conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que está a su lado, andar en el espíritu es andar conforme a lo que la palabra de Dios establece. Así que dígale al que está a su lado, ha llegado el tiempo de que ande conforme a la palabra. Ha llegado el tiempo de que camine conforme a la palabra, porque tú has sido creado un hombre nuevo, una mujer nueva. La Biblia dice que el que está en Cristo Jesús, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hombre espiritual anda conforme a la palabra. El hombre espiritual no se doblega. El hombre espiritual persevera porque anda conforme a la palabra. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Así que habla como una nueva creación. Dígale al que está a su lado, ha llegado el tiempo de que tú pienses como una nueva creación. Ha llegado el tiempo de que tú hables como una nueva creación, que tú camines como una nueva creación. De manera que el espíritu no puede ser quebrantado porque ya ha sido liberado. Porque Dios colocó en él la vida eterna. Es la palabra Zoe de Dios. El Zoe de Dios, la vida eterna, fue colocado en ese espíritu que ya está renacido. Ahora el alma es la que peca. Diga conmigo, el alma es la que peca. Porque en el alma es donde tomamos decisiones. Por eso la palabra dice que el alma un día tendrá que darle cuenta a Dios por lo bueno o por lo malo. Porque en el alma está el razonamiento humano. En el alma están las emociones. Está el asiento de tu personalidad. En el alma se origina la egolatría. En el alma se origina el yo. En el alma también se origina el pecado, porque se origina la envidia. En el alma se origina la hipocresía. En el alma se origina la fornicación. La palabra de Dios habla de adulterio del corazón también, porque en el alma se origina el adulterio. Alábale si puede, alábale si puede. Por eso la palabra dice que el alma hay que someterla, hay que entregársela al Señor. Y óyeme bien, el instrumento que Dios usa para liberar
liberar nuestra alma, ¿sabe cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que libera el alma. No son los cánticos, no son los coritos fuegosos, no es la alabanza, no es la adoración, no. Lo que libera el alma se llama la palabra, se llama la palabra, se llama la palabra. Hay que volver a la palabra. Díganle al que está a su lado, hay que volver a la palabra, hay que volver a la palabra, hay que volver a la palabra. Lo que va a liberar a la gente se llama la palabra. Dígale al que está a su lado, Dios se esconde en las escrituras sus grandezas, sus maravillas, sus proezas están encapsuladas en las escrituras. Él es espíritu, pero Él se revela a quien Él quiera revelársele. Dije que Él se revela a quien Él quiera revelársele. Porque el hecho de que usted lea la Biblia no significa que tiene revelación. Hay mucha gente que lee la Biblia y ni la entienden porque no tienen revelación. Hay ateos que leen la Biblia para contradecirla. Hay religiosos que tienen la Biblia en su casa y la leen de vez en cuando y no entienden ni siquiera gramaticalmente lo que la Biblia dice. Porque la Biblia tiene en sí misma un idioma profético. La Biblia tiene en sí misma un significado místico, un significado profético. Y esto solo he descubierto por revelación. Jesús en una ocasión dijo: nadie puede conocer al Padre al menos que yo te lo dé a conocer, y nadie puede conocer al Hijo al menos que el Padre lo dé a conocer. En una ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos discípulos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y entonces Jesús le preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y se levantó Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Masaya, tú eres el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y sabe que Jesús le dijo: Pedro, lo que tú has dicho no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que dígale al que está a su lado: el hombre carnal, el hombre natural no tiene revelación. Díselo al que está a su lado: el hombre natural, el hombre carnal, el que vive conforme a lo almático, nunca podrá entender las cosas que son de Dios porque no tiene revelación. Se mantendrá todo el tiempo analizando y juzgando, cuestionando, argumentando la escritura. Y hay muchas personas en las iglesias que levantan sus manos, adoran a Dios, pero no tienen conocimiento, no tienen revelación, no tienen sabiduría de Dios. Porque el hombre natural nunca podrá percibir las cosas que son de Dios. Hay cristianos que se siguen preguntando hoy en día: ¿es de Dios que yo diezme? ¿Acaso la Biblia habla del diezmo para este tiempo? Otros dicen: ¿y para qué tanto ofrendar? ¿Y para qué tanto congregarse? ¿Y para qué tanto orar? ¿Y para qué tanto hacer guerra espiritual? ¿Y para qué lo otro? ¿Y para qué lo otro? Porque entiende las cosas que son de Dios. Esto se entiende por revelación. Así que dígale al que está a su lado: Dios solo puede ser conocido por revelación. Díselo al que está a su lado. Díselo al que está a su lado. Dígale al que está a su lado: Dios solo puede ser conocido por revelación. Dios solo puede ser concebido por revelación. Ahora, ¿qué es revelación? La palabra revelación es una palabra griega y es la palabra apocalipsis, que significa remover, significa quitar el velo.
significa quitar una cobertura para exponer a la vista lo que antes estaba escondido. Significa mostrar algo secreto. Significa particularmente entender el ámbito espiritual. Diga conmigo, revelación es entender el ámbito espiritual, porque Dios es espíritu. Y lo grande del caso es que Dios no trata con la carne, ni le habla a la carne. Óyeme bien, los cristianos carnales no pueden escuchar la voz de Dios. Dios usa a otro para hablarle, pero ellos no pueden entender ni escuchar directamente la voz de Dios. Alábale que él vive, alábale que él vive. Y yo quiero que tú le preguntes al que está a su lado, ¿qué tiempo tú tienes que no escuchas la voz de Dios? Diga, el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no la puede entender. Así que dígale al que está a su lado, ha llegado el tiempo de que tú tengas percepción espiritual. Y la percepción espiritual va a venir a través de la revelación de la palabra. Porque Dios sigue siendo un misterio para muchos de nosotros. Aunque estemos en la iglesia alabando a Dios, aunque estemos en la iglesia repitiendo las oraciones que otros hacen, aunque estemos en la iglesia cantando los cánticos espirituales, no conocemos a Dios. Hay mucha gente que no conoce a Dios, está en la iglesia pero no conoce a Dios, porque la relación que tienen con el Señor es una relación religiosa. Dígale al que está a su lado, la religión no cambia a nadie, la religión no transforma a nadie, la religión es el opio de los pueblos. Alguien dijo en una ocasión, la religión es el opio de los pueblos, porque la religión te ata a conceptos preconcebidos, la religión te ata a dogma, pero el evangelio del reino de Dios no es religión, el evangelio es nueva creación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que dígale al que está hablando del evangelio, se recibe por revelación, por revelación, por revelación. No te estoy hablando de conocer cualquier clase de Dios. Te estoy hablando de conocer al Dios del universo. Te estoy hablando de conocer al creador de todas las cosas. Porque la palabra dice que Él es un arquitecto y que Él es un constructor. Es el arquitecto de todo lo creado. Él sustenta las aves de los cielos. La palabra dice en uno de los salmos que si Él dejara de mirar las aves de los cielos, las aves de los cielos fallecerían. Con Él dejar de mirarla un día, dejarán de respirar. Lo dice la palabra de Dios. Él es quien sustenta la naturaleza misma. Alguien dijo en una ocasión, el filósofo Descartes dijo en una ocasión, una hoja de un árbol no se mueve ni cae al suelo si no es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios. Dios es el eje mismo de nuestra propia existencia. Si Dios deja de ser, todos nosotros automáticamente dejamos de ser, porque Él es quien le da vida y quien sustenta todas las cosas. Todas las cosas, todas las cosas. Si hoy usted está aquí, es porque Dios le ha placido que tú estés aquí, porque Él es quien te da vida y Él es quien te sustenta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él es quien sustenta todas las cosas. Él es quien sustenta las estrellas, porque Él las diseñó. Y el día que Él determine que van a caer algunas van a caer. Lo dice la palabra, que algunas estrellas caerán del cielo en los tiempos finales. El día que Él diga, sol deja de brillar, el sol va a dejar de dar su esplendor, porque Él creó el sol con un propósito. Él creó las estrellas con un propósito. Él creó el sol con un propósito.
Él creó la naturaleza misma con un propósito. Los peces del mar, las aves de los cielos, todo fue creado por medio de Él y para los propósitos de Él. ¿Y con qué propósito Dios creó tantas cosas? Para finalmente beneficiarnos a nosotros. Porque el sol existe por ti, la luna existe por ti, las estrellas existen por ti, los peces del mar existen por nosotros, las aves de los cielos existen por nosotros, los animales existen por nosotros. Y cuando tú entiendes esto por revelación, tú te postras delante de su altar y lo adoras no religiosamente, sino que lo adora en espíritu y en verdad, porque el Padre Celestial anda buscando verdaderos adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad.